Ah, les decía, vamos a tener a ver, por lo que es Zoom, más de una hora, dicen que no es recomendable, más de 45 minutos, no es recomendable, no sé. Pero bueno, vamos a ver si podemos, si se corta, volvemos a entrar y estar un tiempo prudencial, ¿sí? Y recuerden que, bueno, a ver, nosotros generalmente los martes tenemos todo el día, ¿no? Pero ustedes tómense como el resto del día como para ejercitar, ¿sí? Porque, a ver, si estuviésemos en el aula, yo les daría una hora y media de clase, de teoría, y el resto lo usamos para ir a las máquinas y meterle, ¿sí? Hacer ejercicios. Ustedes saben que en todo lo que es esto se aprende más en la práctica, ¿no? Porque a veces uno va tirando comandos, etiquetas, cosas, y dice, ah, buenísimo, buenísimo, y después cuando va uno a la práctica, se complica un poco, porque bueno, salió este error y ahora cómo lo soluciono, ¿no? Entonces por eso es que esta materia en realidad tendría mucho de eso. Pero bueno, con los tiempos venimos bien, por lo que estoy pensando, creo que vamos a llegar bien, ¿sí? Por eso les dejo, bueno, este tiempo que ustedes, no sé, si hoy terminamos 7:30, ustedes tómense en el resto del día, si tienen la posibilidad de una máquina, algo de estas cosas que vimos, empezarlas a practicar, ¿sí? Que es lo que haríamos en realidad si estamos en clase, ¿no? En clase presencial me refiero. Bueno, gente, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado al principio del año que tres pilares fundamentales para empezar a ver la parte de programación web desde el lado del, del front-end, o sea, del lado del usuario, son como tres programitas básicos, ¿no? HTML, CSS y JavaScript. Dentro de las versiones que manejamos nosotros es HTML5, que incorporó muchas mejoras con respecto a las versiones anteriores de HTML. CSS3, que también incorpora algunas modificaciones con respecto a la versión 2 y 1. Y bueno, y JavaScript. Cuando vimos la primera parte, nosotros lo que hicimos en HTML, habíamos hablado de que era un lenguaje de etiquetas, ¿sí? Estas etiquetas eh, permitían armar una estructura de la página en la cual yo escribía la etiqueta y eso se replicaba en un navegador, ¿no? Esto yo lo podía escribir hasta en un bloc de notas y después reproducirlo en un navegador como el Chrome, el Firefox, el Opera. Ahora, la nueva forma de trabajar en lo que es diseño web es como trabajar en estas dos primeras partes, en estos dos pilares que son HTML y CSS, ¿sí? Cuando ya le quiero agregar algo de programación, sí voy a recurrir a la última. Pero para hacer diseño web, en realidad, más que nada manejamos estos dos primeros conceptos. Vamos a activar la pluma. Estos dos primeros conceptos que son HTML y CSS, ¿sí? En sus versiones 5 y 3. Mientras que nosotros en la versión de HTML, en HTML lo que veíamos es toda la parte de estructura del dato que lleva, ¿sí? De armar los bloques. En CSS lo que vamos a empezar a ver es el tema del formato. O sea, cómo puedo aplicar formato a esa página HTML de distintas formas. Entonces, para eso, el nuevo paradigma de esto es aplicar lo que se llama CSS. Obviamente, CSS lo que va a aplicar también es formato, y como veíamos en HTML, también es un lenguaje de etiquetas. Recuerden que no es un lenguaje compilable, o sea, no hay código de programación, son simplemente etiquetas. No es que yo acá voy a tener no se puede armar un condicional, un ciclo, declarar variables, ¿sí? Armar funciones, procedimientos, porque en realidad no es un programa. Pero si yo a mi sitio web le quiero agregar justamente la parte de programación, o sea, armar un programa dentro de
de mi página web, sí voy a recurrir a este último pilar, que es la parte de JavaScript. ¿Sí? Entonces, ya vimos esto. ¿Mm? HTML. ¿Qué es lo que vamos a ver? Esta parte, esta unidad, vamos a centrarnos en CSS, la versión 3. ¿Sí? Básicamente, si ustedes van a encontrar un CSS2, van a ver que no modifica mucho, hay algunos conceptos nuevos, pueden ser que se incorporan algunas cosas, otras cosas dejan de funcionar, pero básicamente el 90% se mantiene casi todo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver qué es esto de CSS. ¿Mm? Acá ustedes tienen una definición que en inglés significa Cascading Style Sheets, ¿sí? Que significa hojas en estilo de cascada. Esto ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Es lo que se denomina lenguaje de hoja de estilo de cascada y se usa para estilizar, ¿sí?, los componentes que pueden tener dentro de una página HTML. Entonces, lo que va a hacer CSS va a centrarse más que nada en la parte del estilo, por eso hablamos de style, ¿sí? De esta forma. Entonces, vamos a ver algunas ventajitas en base a esto y después vamos a entrar un poquitito en cómo trabaja, ¿sí? Vamos a ver algunas generalidades. CSS es... Profe, Sí, decime. disculpe, está queriendo entrar Nahuel, perdón. Ah, perdón. Ah, pero no lo veo, ¿eh? Ah, sí, ahí está, perdón. Tenía como corrido el scroll. Ahí está. Hola, Nahuel. Disculpa que te dejé afuera un rato. Hola, Nahuel, digo, disculpa que te dejé un ratito afuera. Encima con el frío que hace no es conveniente, ¿no? Hola, profe, buenas tardes. No, no ¿Cómo hay estás? problema. Bueno, no, estamos empezando a ver CSS, ¿sí? Te perdiste, bueno, lo único, la introducción que era cómo encaja CSS dentro de esta estructura que veíamos de HTML, CSS y JavaScript. Pero esto yo más o menos lo había explicado antes también. Igual está grabado, no te preocupes. Bueno, vamos a ver algunas generalidades entonces, ¿sí? Dijimos que CSS es un mecanismo complementario del lenguaje HTML, ¿sí? O sea, yo puedo armar mi página HTML y esto no significa que si yo no ponga nada de CSS no funcione ese HTML. Sí, va a funcionar, obviamente, no visualmente enriquecido, ¿sí? Pero va a funcionar igual, o sea, por eso se llama complementario, ¿no? Que permite indicarle al navegador qué estilo le vamos a dar a nuestro sitio. Eh, Mientras que los comandos HTML le indican al navegador que ciertas partes del texto van a ser títulos, van a ser subtítulos, van a ser párrafos, van a ser link, van a ser encabezados, van a ser pie, ¿sí? CSS lo que dice, entre otras cosas, ¿no? Obviamente, cuál va a ser el tamaño de la fuente, qué color va a tener, qué alineación va a tener, ¿sí? Eh, a qué elementos les voy a aplicar, a cuáles no, ¿sí? Lo que pasa es que lo va a hacer de una forma un poco más eficiente que se venía haciendo manualmente hace un tiempo atrás cuando no se utilizaba este concepto, este pilar. Hay una gran diferencia entre una página de visualizarla así en HTML crudo que obviamente al darle un formato con CSS. De hecho, acá ustedes tienen, sí, como sería una página. Uy, perdón. Vamos por cada. Acá se me va por cada. Se me va la pluma por cada página. Esto sería. Opa, vamos de vuelta. Pluma, pluma. Esto sería el HTML común, ¿sí? Y esto sería ya el HTML enriquecido gracias a CSS. De hecho, vieron que cuando nosotros armábamos nuestra estructura de la página, que definíamos un footer, un header, un nav, ¿sí? La parte de navegación,
los laterales, ¿se acuerdan los laterales que cuando los queríamos visualizar no se veían en los costados? Bueno, es precisamente por esto mismo, ¿no? Porque no está en un formato enriquecido esta página. Entonces, si yo le voy a empezar a aplicar todo este concepto de CSS, sí lo voy a ver más parecido a lo que yo tengo acá. ¿Sí? Si hay alguna duda, chicos, me van avisando. ¿Mm? Los estilos CSS son algo que puede agregar de una manera individual a cada elemento de la plantilla. O sea, a ver, yo puedo estar en mi página HTML y directamente en mi página HTML, eso lo vamos a ver después, ahora más detalladamente igual, pero lo puedo agregar por la línea de la etiqueta en la que yo estoy trabajando. No sé, a ver, definí un párrafo en HTML y le pongo una propiedad de style y ahí mismo le agrego el estilo dentro de esa misma página. Pero vamos a ver que también existen otras formas, y esa otra forma, que es la forma más eficiente de trabajar, es enlazarla a una plantilla. ¿Qué significa? Que mientras yo, en vez de escribir todos esos estilos dentro de mi página HTML, los estilos los llevo a un archivo aparte y los linkeo con el HTML. ¿Cuál es una ventaja de esto? Es que yo puedo armar varios HTML, ¿sí? Varios HTML, ¿m? Pero utilizando el mismo estilo. ¿Por qué? Porque desde esta página también puedo llamar esta plantilla que yo diseñé de estilos. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora sí es una forma mucho más eficiente, porque bueno, yo estoy armando en HTML mi página y me olvido del formato. Pero si yo mi sitio web tiene 10 páginas, pero las 10 páginas por estética quiero que mantenga el mismo estilo, defino un archivo solo con estilos que va a servir para esas 10 páginas. ¿Me explico, chicos, ahí? Sí, eso ligado, digamos, al index, ¿no? A la página principal. ¿Cómo? Que eso ligado al index, a la página main, digamos, a la principal. No, a cualquier página que vos hagas. Vos en la cabecera de la página, ya sea index u otra página, le vas a linkear el archivo de estilos que querés enlazarlo para que esa página se mantenga también con ese estilo. Okay. ¿Sí? Gracias, profe. Sí. Eso en cada página. En cada página ahora vamos a ver cómo se hace, cómo se especifica eso en la cabecera para que tome ese estilo. ¿Mm? Pero sí, lo haces en el index o en cualquier otra página que tenga tu sitio. Vos tenés, tu sitio contiene 10 páginas, va a tener una index que va a ser con la que arranque, ¿sí? Está entrando Gabriel. Que una va a ser con la que arranque, pero las demás no se llaman index, tienen otro nombre. Pero bueno, a esas también le voy a tener que poner en la cabecera, ¿sí? A qué hoja de estilo se va a asociar para que mantenga ese mismo estilo. ¿Mm? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bien, profe, bien. Bueno, estamos empezando con CSS, ¿sí? Así que estamos hablando de unas generalidades, todavía no nos metimos en el lenguaje. ¿Mm? Bien, Ok, profe. cualquier cosa me vas preguntando, si hay algo que por ahí no entendés, ¿sí? Dale, profe. Dale. Otra de las ventajas de utilizar CSS es que se puede usar más de una plantilla para darle formato a varios sitios web. O sea, yo puedo tener un sitio web donde mi sitio web tenga 20 páginas y 5 plantillas. ¿Por qué? Porque hay ciertas páginas que van a utilizar una plantilla y otras páginas que van a utilizar otra. ¿Se entiende? Como yo defino en la cabecera a qué CSS se va a asociar, se va a linkear para que mantenga ese estilo, yo ahí puedo direccionarlo al archivo de estilos que yo quiera. ¿Sí? Entonces, no necesariamente tiene que haber un solo archivo de estilo por cada sitio web, ¿sí? Sino que puede haber más de uno. ¿Mm?
Y otra cosa muy interesante es que CSS no se va a limitar solo... Oh, se me va la lapicera, no sé por qué. No se va a limitar solo también al estilo de lo que hablábamos antes, sino que vamos a ver que podemos armar hasta animaciones. Esto que hablábamos antes con Ignacio de, por ejemplo, cambiar el color del hipervínculo para saber qué páginas se visitaron, cuáles no, ¿sí? Vieron que cuando uno arma un hipervínculo, generalmente el color que le asigna es un color azul, ¿no? Con un subrayado. Bueno, eso se puede cambiar. De hecho, hasta cuando hago un clic puedo decir, bueno, a ver, las páginas que visité quiero que estén en rojo, qué sé yo, ¿sí? Y otra de las cuestiones que vamos a ver es, miren, a ver, les voy a mostrar desde un ejemplo que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? A ver si lo puedo... A ver este. Miren. Bueno, esperen que arranque un cachito. Aguántenme que está cargando. Y ahora ya se los muestro a ustedes en la página. Ahí está. Esto, por ejemplo, que ven acá es un listado. ¿Sí? Es un listado. ¿Ven? Es una lista, está hecha con CSS, pero miren esto. Cuando yo paso por la lista. ¿Sí? ¿Mm? ¿Ven? Ustedes van a decir, bueno, esto se puede hacer con Java, pero también se puede hacer con CSS. Y es uno de los temas que vamos a ver, ahora no en esta clase, obviamente en alguna. Más adelante vamos a ver cómo generar estos estilos también. Entonces, volvemos de vuelta. A ver, salgo de acá. Vamos a minimizar. Volvemos a esto, lo que hablábamos acá, ¿no? Que no tan solo sirve para darle formato, sino que podemos agregar elementos como animaciones e interactivos con el usuario. ¿Sí? Y esto no es programación, sino simplemente son aplicarle un tipo de formato. Lo vamos a ver tranquilo, vamos a hacer, les voy a dejar para que después hagan ejercicios, no ahora, pero ahora vamos a meternos en... Hoy lo que yo les voy a... vamos a ver es cómo hacer estos enlaces a los estilos, ¿sí? Que hay bastante ahí para ver. Bueno, avanzamos un poquito más. Ah, no, esperen que todavía nos quedaba... no. Uy, ¿hay alguien más? Vamos a admitir. Dani. Listo. Bueno, hola Dani. Bueno, entonces, hasta acá, chicos, ¿tienen alguna duda? Es simplemente hablamos un poquitito de las generalidades, ¿no? Todavía no nos metimos en el lenguaje, pero digo, ¿alguna duda de concepto, algo de eso? No, profe, creo que no. No, profe. Bueno, cualquier cosa, recuerden que me pueden ir avisando, ¿sí? Bueno, vamos a ver esto de cómo hacer un enlace, qué componentes tiene en teoría un CSS, que en realidad lo vamos a ver que tiene como dos componentes importantes, unos que se llaman selectores, ¿sí? Y otros son las declaraciones, ¿sí? Mientras que los selectores es el elemento en el cual le vamos a aplicar ese estilo, si va a ser un párrafo, si va a ser una lista, si va a ser un hipervínculo, si va a ser una imagen, si va a ser
X cosa, una tabla, ¿sí? Las declaraciones tiene que ver con el color, la alineación, ya más en el formato que le voy a aplicar, ¿sí? ¿Ven? Acá, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos acá, si yo les digo el selector en este caso es H1. ¿Se acuerdan los H1 en HTML que iba de H1 a H6? ¿Sí? Que sirve para poner Sí, sí. títulos, subtítulos. Bueno, H1 sería el selector, o sea que a lo que le voy a aplicar estilo es a todo lo que tenga que ver con H1, a todas las etiquetas que son H1 dentro de mi página HTML. Y entre llaves que abren y que cierran, voy a escribir las declaraciones, que es en este caso el color, bueno, H, la etiqueta H lo que tiene en el medio es un texto, ¿no? Entonces lo que va a decirle que le agregue un color rojo a ese texto y que lo alinee en el centro, ¿sí? Ahora vamos a ver esto donde se escribe todo, ¿eh? Esto para que vean la diferencia entre un selector y la parte de las declaraciones. Si vamos a otro ejemplo, a ver acá, en este ejemplo de abajo, chicos, en este que yo pongo acá, ¿cuál sería el selector? P. P, muy bien, ¿se acuerdan las etiquetas P, no? Que son las etiquetas de párrafo. ¿Sí? Ese sería nuestro selector. Y bueno, ¿y acá cuáles son las declaraciones entonces? Tamaño de texto, color y la alineación del texto. Muy bien, muy bien, ¿sí? Esto lo vamos a ir mechando nosotros con lo que nos vamos encontrando. Entonces acá ya ustedes saben que font size es la propiedad que sirve para cambiar el tamaño de una fuente, ¿sí? Acá en realidad el número 60 está expresado en píxeles. Existen otras formas también de expresarlo que después lo vamos a ir a ver. El color, fíjense que se tiene que escribir así, ¿no? Color, dos puntos. Y el color vamos a ver después, un poquito más adelante, que puedo expresar directamente el nombre del color o vamos a entrar, después yo le voy a mostrar hasta una página, todo de donde podemos sacar los códigos de los colores, todo eso, ¿no? Y obviamente la alineación con text align. En este caso, la opción left, tenemos center, right. Bueno, en realidad, en esto yo lo que quiero que ustedes noten bien es qué es un selector y qué es las declaraciones. Por lo que vamos a ver ahora, entonces, es qué tipo de selectores podemos utilizar y a dónde escribimos esos estilos para esos selectores. Y vamos a ver que hay tres formas de hacerlo. Unos que se llaman hacer los estilos en línea, estilos embebidos y los estilos externos. Repasando, vamos a entrar en detalle en cada uno, pero los estilos en línea sería escribirlo en la misma etiqueta donde tenemos nuestro HTML. En cambio, los estilos embebidos es escribirlo en nuestro HTML, pero en el encabezado. Y archivos externos es armar un archivo de estilos que va a ser externo a nuestro HTML, pero después lo vamos a enlazar. ¿Sí? Una cosita antes de seguir, yo lo que utilizo, el editor que voy a usar es el Visual Code. No sé si ustedes ya lo utilizaron para algún otro Sí, lo lenguaje. utilizamos. Ah, ¿lo Para... utilizan? Bien. Utilizamos Bueno, para el año pasado y para este también. perfecto. A ver, se los muestro acá, pero lo que tiene de bueno es que, o sea, yo acá puedo tener los dos lenguajes. ¿Ven? Esto sería una página en HTML y este sería el archivo CSS, ¿no? Recuerden, bueno, ustedes ya saben esto, ¿no? Cuando van a File New, especifican el lenguaje con el que van a trabajar, entonces deciden, bueno, HTML para armar la página, la estructura de la página, y si no,
CSS, que lo tienen acá, para armar el estilo. Vamos a eliminar esto. ¿Sí? Entonces, de ahora, ¿se acuerdan que nosotros estuvimos usando mucho el bloc de notas, ¿no? En la primera parte del año. Ahora lo que vamos a utilizar acá, ¿por qué? Porque acá puedo tener los dos archivos, y aparte acá lo que me va a permitir el editor es trabajar un poquitito ya con las palabras reservadas. Ven qué color, font size, todo esto lo hace en un color distinto, como indicando que esta palabra es una palabra reservada. De hecho, ven que yo les hablaba de los códigos de los colores. Bueno, acá mismo ven, ya automáticamente me pone, entonces de una manera más amigable puedo elegir el color. Cuando estoy escribiendo el comando, me tira una ayuda, ¿no? Bueno, chicos, recuerden que si se corta volvemos a entrar, ¿sí? Al mismo link. Bueno, me va autocompletando, y es acá donde yo les decía que podíamos trabajar de varias formas. Si trabajábamos en píxel o con una palabra que me dice, bueno, grande, chico, mediano, ¿sí? O en otro tipo de unidad para indicar el tamaño. Bueno, entonces de ahora en más yo esto lo voy a minimizar. Pero bueno, estas son las tres formas de trabajar con los estilos. Vamos así ahora a meternos en detalles cada uno, aunque nosotros después nos vamos a centrar más que nada en este último, que es la mejor parte. ¿Por qué? Si yo voy a armar una sola página, ¿sí? Por ahí me conviene... Disculpen, no tomo una pastilla. Si yo voy a armar una sola página, bueno, por ahí lo meto embebido o en línea. Pero si voy a armar un sitio, lo mejor es trabajar con archivos externos, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar con el estilo en línea. ¿Qué es trabajar en un estilo en línea? Aguántenme un cachito que tomo la pastillita. Todavía con esta pastilla tengo de por vida, la tengo que tomar, así que... Perfecto. Bueno, ¿qué es trabajar en estilo en línea? Miren, yo acá tengo mi página HTML, ¿sí? Un punto HTML. Defino el lenguaje, la cabecera y el body. Y estoy definiendo una etiqueta P, que es la de párrafo, ¿sí? Y miren acá yo poniendo, ya estoy agregando el estilo adentro de mi página HTML, ¿sí? Adentro de mi página HTML. Entonces, mi texto automáticamente va a tomar este estilo, ¿sí? Ahora, esto se llama en línea. ¿Qué pasa? Si yo tengo otro P y le quiero agregar el mismo estilo, tengo que volver a escribir este programa. Estas instrucciones, ¿sí? Como este comando, ¿no? ¿Se entiende? O sea, si yo tengo otro P y le quiero agregar el mismo estilo, lo tengo que volver a escribir. ¿Por qué? Porque lo estoy agregando en línea. O sea, directamente armo, lo agrego en línea. Y estoy agregando CSS, pero en línea, dentro de mi página HTML. ¿Sí? Muy a pulmón esto, porque hay que hacerlo uno por uno. En cambio, si vamos a decir, bueno, yo a todos los P de mi programa, a todos los párrafos de mi programa le quiero agregar este estilo, entonces ya ahí no me conviene trabajar en línea. Lo que me conviene hacer es trabajar en estilos embebidos. ¿Qué significa? En la cabecera de mi página armo entre las etiquetas style, que es una etiqueta cerrada, adentro voy a definir el estilo para todos los sectores de la página HTML. Entonces, si yo pongo P acá adelante, ¿sí? Significa que a todo lo que tenga P en el body, ¿ven? Acá. Pero si hubiese otro P más abajo, también le va a agregar este estilo. O sea que le va a cambiar el tamaño de la fuente a 20 píxeles. ¿Me explico, chicos? ¿Ahí se entiende? Sí, perfecto.
¿Se entiende? Entonces, bueno, a ver, el estilo embebido ya es un poco mejorcito que el en línea, ¿no? Porque en el en línea a todo el P le tenía que poner esto. En cambio ahora yo lo defino arriba en la cabecera, se define en el head del HTML, ¿no? No del body. En el head del HTML con las etiquetas style y acá adentro voy a escribir todos los estilos que le quiero agregar a cualquier selector, ¿sí? ¿Se acuerdan? A ver, volvemos para atrás. A cualquier selector, ¿sí? A cualquier selector. Entonces, recuerden que acá yo lo que voy a tener que definir son los selectores. ¿Mm? P, H, TR, TD para definir las tablas, ¿sí? Los links, o sea, cualquier selector lo voy a poner ahí adentro. ¿Sí? Div, todo eso son selectores. El nav es un selector, el head puede ser un selector, o sea, cada parte, el head de este no, perdón, del body, a cada parte de la estructura de mi página, ¿sí? Pero bueno, se define todo en la cabecera del programa. Eso es lo que se conoce como estilos embedidos. ¿Mm? En cambio, la forma más eficiente de trabajar es trabajar con estilos desde archivos, ¿sí? ¿Qué dice acá Homero? Los archivos S son archivos de textos comunes, al igual que los archivos HTML. Puedo crear utilizando cualquier editor de texto como el bloc de notas, de Windows, ¿sí? el Visual Code, el Style, creo que hay uno que se llama Style, algo así, el Dreamweaver, o sea, cualquier editor me va a servir para generar esto, porque en realidad el CSS es otro archivo, termina siendo un archivo. De hecho, a ver si yo les puedo mostrar la carpeta en donde tengo los ejemplos grabados. Ahí están, ¿ven? Acá tengo la página HTML y este es el archivo CSS. Le pongo el mismo nombre para asociarlos, ¿no? No necesariamente tiene que tener el mismo nombre, ¿eh? Acá le puse cajas, pero puede ser distinto. Pero se entiende, son archivos, pero van a estar dentro de mi estructura de carpetas y subcarpetas. Después, bueno, a ver, si yo soy organizado y me armo una carpeta dentro de mi sitio que se llame estilos, y ahí guardo todos los archivos extensión CSS, obviamente cuando hago referencia tengo que hacer el link a esa página. Miren acá. Ustedes en el head van a definir una línea que se llama link. ¿Sí? Link va a tener este parámetro que lo que está indicando que va a hacer referencia el link a una hoja de estilos. ¿Sí? Luego, con href le tengo que indicar en dónde está esa hoja de estilos y cómo se llama. En este caso, esta hoja de estilos se llama miestilos.css. Ahora, si esto hubiese estado adentro de una carpeta que se llamaba estilos, entonces tengo que poner la ruta, ¿no? Estilos, ¿sí? Barra miestilos.css. ¿Se entiende? Acá se supone que este archivo de mi estilos está en el mismo nivel de estructura de carpetas que la de la página HTML. Por eso nos lleva una ruta de acceso. ¿Mm? Entonces, con este link que está acá arriba, que se define en la cabecera de la página HTML, voy a estar linkeando y referenciando a la hoja de estilos que va a utilizar mi página HTML. ¿Se nota bien marcado cuáles son las tres formas de trabajar distintas, chicos? Sí, 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 sí. O sea, por un Perfecto. lado, sí. No sé si No, quieren. nada, profe. Decía todo perfecto. Se Ah, entendió. buenísimo. Entonces, por un lado, en línea, embebido,
y desde archivos. Resumiendo, embebido y en línea se hace dentro de la misma página HTML, en cambio desde archivo se hace afuera, desde un archivo externo con extensión .css. Si yo lo voy a grabar en el bloc de notas, que también lo puedo hacer así, cuando lo voy a guardar, lo tengo que guardar .css. Así como guardaba mi página como .html, este es el nombre del estilo .css. ¿Sí? Bueno, se va a cortar ahora en cualquier momento, así que para empezar vamos a dejar que corra, no sé si tiene alguna pregunta, y cuando se corte vuelvan a entrar al mismo link. ¿Mm? Profísimo.